El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Saludos amigos, les habla Joseph de Historias Jaim y usted está escuchando el programa de Hashem, El Camino de Dios, programa que llega a usted de parte del Ministerio de Jaim, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol que fuimos injertados. Gracias le damos al Todopoderoso que nos encontramos en un día nuevo, en el comienzo de una nueva semana para muchos de nosotros que trabajamos y una nueva oportunidad de poder, mientras vivimos en este mundo, conocer a nuestro Creador y a su Mesías. Como ustedes saben, Eshaim somos una escuela de pensamiento nazareno donde enseñamos las raíces judías de esa fe que usted llama el cristianismo primitivo, o se conoce como el cristianismo primitivo. Esa fe que con el pasar del tiempo fue transformándose y cambiándose en la medida que se comenzó a distanciar de lo que originalmente se enseñó y comenzó a nacer nuevas ideas que aparenta pertenecer a lo original, pero cuando analizamos los textos que tenemos como evidencia del testimonio de los discípulos del Maestro, nos damos cuenta de que no es así. Y en Eshaim estamos en ese proceso constante de aprender, esforzarnos a entender, hacer el máximo por poder comprender la realidad de cuándo estos documentos fueron escritos y cuáles eran las razones por las cuales fueron escritos de la forma que fueron escritos. Esta mañana, por ejemplo, antes de comenzar prepararme para estar en el programa, hojeaba un libro que estoy leyendo, de varios libros que estoy estudiando, perteneciente a la época del Segundo Templo, y una de las cosas más interesantes que pude encontrar en ese libro, que se llama En la sombra del templo, escrito por el profesor Oscar Scarsaunce, el nombre es medio raro. Él explica que en este libro, en el capítulo que me encuentro, él habla de cómo el Imperio Romano de la época del Segundo Templo permitía que el judío observase sus leyes ancestrales y su culto al Dios de Israel, pero no era así con el gentil, el que no era judío. Si ellos veían que ellos habían abandonado el culto imperial, la lealtad al César, por seguir a otros dioses y no a los dioses que el César seguía, estas personas iban a ser perseguidas, y eso es una información muy importante, porque entonces así podemos entender la historia la famosa historia del martirio de los primeros cristianos, o de los cristianos de las naciones, de los gentiles. Ahí podemos entender el por qué los mataban. Y a la misma vez podemos entender por qué Pablo de Tarso, predicando a los gentiles, hablaba de Yeshua como el Señor y qué significaba proclamar que Yeshua es el Señor, que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el sentido histórico de esas palabras? Y obviamente, para Pablo de Tarso, Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, era el rey prometido por Dios, según hablaron los profetas, que vendría del linaje de David, pero a la misma vez vendría directamente de Dios, como Miqueas así lo expresa. Y estas cosas son importantes para poder reparar todo el tiempo que ha pasado y cómo se ha tergiversado, se ha cambiado, y estoy seguro que no es de forma intencional, sino que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, la historia y la comprensión de los textos. Así que con esa breve introducción podemos entonces adentrarnos en el programa. Como ustedes saben, nuestro programa llega todos los domingos a las 7:30 de la mañana por aquí por PAB. La familia de PAB le agradecemos grandemente el espacio que nos dan, porque sé que hay personas que desean conocer el camino bueno, ese camino que era el original, y están deseosos por escuchar la palabra del Eterno. Y ese espacio que nos otorga a nosotros aquí, para nosotros es muy importante, porque podemos llegar a esa audiencia que no tiene acceso a tecnología tal vez como muchos podrían tenerlo, y aprovechan el tiempo aquí con nosotros para aprender un poco más
sobre lo sagrado. Como ustedes saben, nosotros seguimos estudiando el ciclo de estudios el rollo de Moisés, o la ley de Moisés, o la Torá, o el Pentateuco, el nombre que usted le quiera poner, y entendiendo el ciclo que estudia el pueblo de Israel desde tiempos antiguos, pues seguimos ese ciclo y a la misma vez nos ajustamos a las lecturas que corresponden cada semana. Esto obedeciendo el decreto de los apóstoles, como se encuentra en Hechos 15, le he mencionado varias veces en este programa, pero lo mencionamos constantemente para hacer memoria. Una buena educación es la constante repetición hasta comprender lo que se está leyendo. Y entendiendo esto, pues nos place decirle que estudiamos cada Shabbat, cada sábado, según se sigue desde tiempos antiguos en el Israel bíblico. Y la sección que estudiamos ayer es una sección especial porque nos encontramos en estos momentos en la temporada de otoño y con ello una serie de festividades que corresponden a las leyes divinas que el Eterno le entregó al pueblo de Israel, como está escrito en el capítulo 23 de Levíticos. En el capítulo 23 de Levíticos, en el versículo 33 en adelante, Moisés recibe el ordenamiento de parte del Eterno de que el pueblo tenía que en el mes séptimo, del día 15 del mes séptimo, comenzar a presentarse ante él en una festividad por 7 días que se conoce en el Israel bíblico como la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta consistía, o esta convocación consistía en la presentación de parte del pueblo de las cosechas de otoño, es lo que se conoce como la cosecha de final de año, como está en el capítulo 23 de Éxodo, y a la misma vez el sistema sacerdotal hacer una serie de sacrificios que estaban relacionados a la convocación. Y obviamente en el tiempo presente, en la realidad que nos encontramos hoy, pues estas cosas no se pueden celebrar, estas cosas no se pueden observar. ¿Por qué? Porque el estatuto está establecido dentro de un sistema que el Eterno le entrega para administrar a los sacerdotes. Y eso se encuentra en el libro de Levíticos. Y el sistema requería un templo, requería un lugar donde el Eterno escogiese poner su nombre y requería un sacerdocio que administrara el servicio divino. Esas cosas no se encuentran hoy en día, aunque sabemos que ya la nación de Israel se encuentra en la tierra, no todos, pero parte de ellos. Y Jerusalén todavía no está bajo el dominio del pueblo de Israel, el monte del templo específicamente. Y el maestro profetizó eso. Lucas nos registra que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Por consiguiente, vemos claramente una evidencia de las palabras del maestro con lo que vemos hoy día, de que esa realidad no se ha hecho todavía, no se ha completado. El tiempo de los gentiles no se ha terminado. Ahora, Shaul de Tarso, en una de sus cartas escribiendo a la congregación en Colosas, o los colosenses, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, él habla a esta audiencia de creyentes en el Mesías y futuros discípulos del Mesías, a que nadie los juzgue por comida, bebida, por Shabbat, por lunas nuevas o por solemnidades. Y cuando analizamos ese texto y desconocemos el contexto histórico de lo que está pasando en ese tiempo, pues obviamente podemos traer una mala interpretación del texto. Shaul de Tarso está hablando de una audiencia que la historia de esa época nos evidencia de que no tenían ninguna relación con Dios, en el sentido de que, como dice en Efesios, los pactos, las promesas, la ciudadanía e incluso hasta el Mesías no les pertenecía a los gentiles, les pertenece al pueblo de Israel. Y eso lo dice Pablo de Tarso en Efesios. Y entendiendo la realidad del gentil de esa época, de las personas que no eran judíos, cuando hablamos de gentil es una palabra que significa a los de las naciones. En la época del Segundo Templo había una división de etnias, estaban los judíos y las naciones. Y las personas de las naciones a quienes Pablo de Tarso fue a predicar el evangelio, a anunciarle la buena nueva de la inclusión en el reino de Dios de las naciones, eso estaba profetizado en los profetas, por medio del Mesías. Él sabía que a los de las naciones, bajo el Imperio Romano, no se les permitía guardar las leyes ancestrales del pueblo de Israel. Incluso la enemistad que existía en esa época, por razones históricas que tenemos que leer el libro de los Macabeos para poder entender dónde empieza esa enemistad histórica. Por razones históricas de enemistad, pues los de las naciones no podían subir a Jerusalén a observar la fiesta.
no estaba diciendo Shaul de Tarso que esas fiestas iban a ser canceladas para siempre o esos decretos que aparecen en la Torá iban a ser cancelados, sino que estos, y eso es importante leerlo en el capítulo 2, versículos 16 y 17, esto es sombra de lo que ha de venir. Así que Pablo de Tarso está diciendo a ellos, tal vez estaba diciendo a ellos, no se preocupen por la observancia de esto, porque sé que en su realidad actual no la pueden observar por el decreto romano de que aquel que no es judío no puede observar las leyes ancestrales judías ni sus costumbres, y eso es muy importante conocerlo. Y Pablo de Tarso está diciendo, no se preocupen si no lo pueden observar, eso es sombra de lo que ha de venir, pero su realidad es el Mesías. Y este texto es bien importante porque le está diciendo a los de las naciones, si ustedes se envuelven en la realidad del Mesías, el Mesías vive en ti, eso que es sombra se convertirá en realidad. ¿Cómo lo sabemos? Pues amigos, los profetas profetizan. Luego de la destrucción del primer templo y el exilio de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, que el servicio al Eterno se iba a restaurar, pero con más gloria que la primera. Y esto porque ahora participarían las naciones también en este servicio al Eterno. Y eso lo encontramos en el capítulo 12, o mejor dicho, 14 del libro de Zacarías. Vamos a buscarlo brevemente y hacer esa lectura para ver con nuestros ojos por qué Pablo decía que esto era sombra de lo que ha de venir y qué significa sombra de lo que ha de venir, porque muchas personas piensan que Pablo de Tarso quiere decir aquí que eso ha sido abolido para siempre y que eso no va a volver a ocurrir más. Sin embargo, ese no es el sentido del texto. El sentido que Pablo está dándole es uno muy diferente y se encuentra la evidencia en los profetas. Si vamos a Zacarías capítulo 14, que habla de cómo el Eterno volverá a salvar a su pueblo Israel y cómo establecerá su reino aquí en la tierra, que es lo que dice el versículo 9 del capítulo 14, el Eterno será rey sobre toda la tierra y en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Que sea pronto en nuestros días, porque verdaderamente la humanidad necesita la intervención divina para que haya orden en el mundo, y eso el Eterno se lo asignó a su Mesías. Por eso el capítulo 12 de Revelaciones dice que el Mesías, el varón que nació en el capítulo 12, regirá a las naciones con vara de hierro, y eso habla de poner en orden el mundo. Y este capítulo 14 de Zacarías habla de ese tiempo, y ese tiempo usted lo conoce como la era mesiánica. La era mesiánica es lo que usted le llama los 1000 años del reinado del Mesías, donde todos nosotros viviremos en la tierra. Sean del pueblo de Israel o sean de las naciones, los que entren a la era mesiánica, que es lo que representa en el lenguaje de Pablo para la época que él está hablando a los gentiles, declarar que Yeshua es el Señor. Es bien interesante encontrar en Romanos cómo Pablo de Tarso le dice a los romanos, ¿verdad? A los que están escribiendo la carta, a los que están en Roma, mejor dicho, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Esa expresión, amigo, esas palabras de Pablo de Tarso, hay que entenderla en su contexto antiguo. Declarar a Jesús como el Señor era sinónimo de llamarlo a él su amo, su rey. La persona se convertirá en el siervo del rey que el Eterno escogió y no del César. Recordemos que los gentiles en aquella época le debían lealtad al César. Y el Pablo de Tarso dice, si tú confiesas que Jesús es el Señor, tu lealtad es a él, eso se llama la fe del Mesías, y crees en la resurrección de los muertos, que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué hay que creer en la resurrección de los muertos? Porque el reino del Mesías no será en esta era, sino en la era mesiánica. Y muchos de nosotros moriremos con el pasar del tiempo si el Mesías no habrá regresado. Y si nosotros confesamos que Yeshua, Jesús, es nuestro Señor y creemos en la resurrección de los muertos, participaremos por esa lealtad al Mesías en la resurrección de los muertos y entraremos en su reino. Pero si el momento que Él regresa estamos vivos, sufriremos una transformación. Y esa transformación es para garantizar la inmortalidad de todos aquellos que creen en Él. Una cosa, verdad, que para nuestra mente racional es un poquito impactante, pero es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, específicamente las ideas de Shaul de Tarso en sus cartas. Y en esa era mesiánica donde todo Israel volverá a ser restaurado, algo que le preguntan los discípulos al maestro en el capítulo 1 de Hechos, donde le dice, maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el maestro le dice a ellos, ¿no quedan ustedes saber los tiempos y las ocasiones que el Padre dejó en su sola potestad? Y entonces le dan la encomienda de ser testigos del Mesías a las naciones para que ocurra esa era, porque es necesario primero que las naciones sean invitadas a ese reino, porque así los profetas lo profetizaron.
Y vas a ver que en el capítulo 14 Zacarías habla de ese tiempo cuando el Eterno será rey sobre toda la tierra y en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Y vas a encontrar que en el versículo 16 dice lo siguiente, amigo. Dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén, habla de una lucha contra Jerusalén, hablando de... Eso tiene una relación bien interesante con el capítulo 2 de Salmos, que tal vez la semana próxima podremos hablar un poco más por razón del tiempo hoy. Dice: y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el Rey, ante el eterno Dios de los ejércitos, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Ese texto es bien interesante porque nos dice que en la era del Rey Mesías, las naciones subirán a Jerusalén a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Así que cuando Pablo de Tarso habló cuando dijo la palabra sombra de lo que ha de venir, Pablo de Tarso no está diciendo que todas estas cosas que se encuentran en la Torá y los profetas quedaron eliminadas para siempre, sino que se cumplirán o se convertirán en una realidad cuando el reino de Israel se establezca en la tierra a través del Rey Mesías, que para nosotros lo es Yeshua de Nazaret, quien el Eterno levantó de entre los muertos y lo coronó como Señor y Mesías, como testifican los discípulos del Maestro. Y este texto es bien importante porque nos habla entonces de la solemnidad de los tabernáculos y qué ellos representan. Según la Escritura, en el capítulo 23 de Levíticos, que tiene su fundamento en el capítulo 23 de Éxodo, el pueblo de Israel tenía que presentarse 3 veces al año ante el Eterno. Y dentro de esas 3 veces que tenía que presentarse se encontraba la festividad de los tabernáculos, que giraba alrededor de la cosecha de fin de año. El sistema que el Eterno le entrega al pueblo de Israel es un sistema agricultural. Obviamente estamos hablando de un mundo antiguo, una realidad bien diferente a la nuestra. Y cuando analizamos el sistema parecía ser que esto es un mundo arcaico que no tiene ningún sentido, pero cuando entendemos lo que ellos significan, nos abre los ojos a una realidad bien interesante y bien importante para cada uno de nosotros. Primeramente, hay que conocer lo que es un pacto. Si usted no conoce lo que significa en el mundo antiguo un pacto, un convenio o una alianza, que es la definición que se le da a la palabra brit en hebreo, usted no va a entender lo que está leyendo. Y un pacto, una alianza, es un acuerdo entre dos partes, donde una parte se promete beneficiar y acordar un contrato legal con otra parte a cambio de que la otra parte jure cumplir con lo que se otorga. Y estoy resumiendo, ¿verdad?, la definición. Y esto fue lo que el Eterno hizo con Israel en el Sinaí. Le dio un pacto, el pacto de Sinaí, donde en este pacto de Sinaí el Eterno se convierte en el benefactor del pueblo y el que a la misma vez le da unas responsabilidades al pueblo para que estos puedan cuidar esa relación de benefactor y beneficiado. Y en ese sentido es el pacto, y cuando el pueblo siempre preservase esa relación con el divino, con el Ser Supremo, entonces el Ser Supremo los iba a beneficiar con buenas cosechas, lluvias, paz en la tierra, nada de enfermedades, etcétera, etcétera, como encontramos en la Torá. Pero si violaban el pacto, entonces todas las cosas que el Eterno dijo que le sucedería si lo violasen, le iba a suceder. Y así históricamente vemos con el pueblo de Israel cuando desobedecieron el pacto, y el Jeremías anuncia un nuevo pacto donde sería mucho mejor que el primero en el sentido de su observancia y su puesta en práctica. El Eterno iba a poner en el ser humano su espíritu para que el humano pudiese andar en sus caminos y pudiese ser fiel a la Torá y sus preceptos. Pero es importante tomar en cuenta esta narración. Y los profetas comenzaron a profetizar que el reino de Israel volvería a ser como en los tiempos antiguos, pero mucho más glorioso, porque esta vez el Eterno traería sobre el trono un descendiente de David, primeramente, como está profetizado, pero uno que estaba desde antes de los tiempos en el diseño inteligente de Dios, como dice Miqueas, cuando habla del nacimiento del Mesías, que dice que Belejeme Efrata es pequeña para estar entre las ciudades, pero de ella saldrá aquel que será caudillo en Israel, se refiere al Mesías, y dice, el texto cuando lo mira dice, de ti me saldrá, una forma de decir que nacerá en Betlehem, pero vendrá del Eterno. Y esto es bien importante porque los profetas hablan del mensajero del pacto.
que sería a la misma vez el rey Mesías. Y eso lo enseña Malají en el capítulo 3, que dice que vendrá el Señor, el mensajero del pacto. Hay muchas profecías que están relacionadas al Mesías y a la restauración de todo. Y vemos aquí en el texto de Zacarías que le cité cómo la solemnidad de los tabernáculos es parte de esas solemnidades que Pablo de Tarso dice que son sombra de lo que ha de venir, pero no dice en ningún momento que no volverán a ser, sino que son sombra de lo que ha de venir. Cuando se venga el reino mesiánico, volverán a existir nuevamente esas solemnidades porque tienen un significado importante. Y lo vamos a entender cuando analizamos lo que ellos representan. Y mire, este texto del capítulo 14, vamos a seguir leyendo para que ustedes puedan entonces entender lo que significa la solemnidad de los tabernáculos dentro de la perspectiva del pacto mesiánico. Dice, y acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el Rey, el eterno Dios de los ejércitos, no vendrá su lluvia sobre ellos. ¿Qué significa eso? Si buscas comprender eso a la luz del pensamiento del mundo antiguo, vas a entender lo que esto representaba. Para el mundo antiguo, específicamente para el Medio Oriente, un lugar muy seco, era muy importante que lloviese, porque si no llovía, la tierra perdía su fertilidad, dejaba de producir sus cosechas, porque necesitaba de la lluvia. Así que la lluvia representaba o representa esa acción benefactora del Creador sobre el pueblo de Israel. Y esto es muy importante porque entonces estamos diciendo que de las naciones que no suban a celebrar la solemnidad no recibirán la bendición del Supremo, la bendición del Dios de Israel. No recibirán el beneficio de un Dios benefactor que quiere hacer que todo el mundo sea feliz y pueda estar bien con su porción. Pero si no se presentan a los decretos divinos, como están señalados, pues no pueden recibir ese beneficio. ¿Y por qué es tan importante para Dios que las naciones también se presenten? Una de las cosas importantes a entender es que cada vez que los israelitas 3 veces al año se presentaban ante Dios, reconocían que la fuente de todo lo que obtienen y tienen es de parte del Creador, del Dios de Israel. Y esto es muy importante porque entonces en la era mesiánica representaría esta acción de parte de las naciones al subir a celebrar la solemnidad de los tabernáculos, que ellos están reconociendo que el benefactor, el que le otorga todo a las naciones, es el Dios de Israel. Y eso nos va a llevar a nosotros a hablar, si el tiempo nos permite, a hablar un poco entonces de las aguas que descienden del trono de Dios, que aparece en Revelaciones, y las aguas que salen del umbral de la casa en el capítulo 37 de Ezequiel, y la relación que tiene estas aguas con la aparición del Mesías. Porque las aguas representan vida, las aguas representan el fluir de lo divino sobre el mundo entero, y de cierta forma lo que busca transmitir la Escritura es que todo volverá a ser como era en el huerto del Edén. Y cuando usted analiza el libro de Génesis y presta atención a esa narración, que parece una fábula a nuestros ojos, la narración está escrita de manera tal que nos ayuda a entender lo que representaba la realidad del humano al principio, cuando todo era perfecto. Y es que en un principio el humano gozaba de buena salud. El humano gozaba del sustento diario porque el Creador había creado todo para él. Y el humano gozaba de familia y de seguridad. Primero, porque Dios le había dado la compañera al hombre. Y esto que aparece al principio del libro de Génesis está ahí primeramente para enseñarnos lo que el humano perdió y por qué lo perdió y cómo Dios, bendito sea su nombre, a través de la narración que encontramos en la Torá y los profetas y con la aparición del Mesías, volvería a restaurar esa realidad en la humanidad en general, no solamente al pueblo israelí. Eso es lo que el capítulo 22 de Revelaciones presenta. Dice el capítulo 22: y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal que fluye del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de su calle, a uno u otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando sus frutos según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahí vemos cómo el texto nos habla de la restauración de esa realidad que estaba al principio de todo lo creado.
Y esto nos lleva a pensar a nosotros como seres humanos en el mundo que nos encontramos hoy. Vivimos en un mundo que en estos momentos estamos en aislamiento por una plaga, por un virus que no hace acepción de persona. No importa que usted sea rico, sea pobre, el virus, si le toca, su vida podría estar en peligro. Pero Dios creó un mundo para que existiesen esos virus. ¿Qué llevó a qué pasó en la creación para que existiesen esas plagas? También nosotros los seres humanos tenemos que levantarnos todos los días a sudar con el sudor de nuestro frente, a buscar fuertemente el sustento diario. ¿Pero acaso Dios creó una creación para que el humano viviese la vida tras lo que va a comer todos los días? Sufriendo y luchando por el pan diario. Pero ¿qué tal la familia? Que existen diferencias, que existen luchas y contiendas entre padres y hijos, esposas, esposos, etcétera, etcétera. ¿Acaso Dios creó un mundo para que fuera así? ¿No deseó el Creador que el hombre y la mujer fueran una relación perfecta, unida y que tuviesen descendencia? ¿No fue el deseo original del Creador este? ¿Qué fue lo que hizo que todo cambió? Pues algunos opinan, amigos, que todo cambió por culpa de que una figura llamada el Satán engañó al hombre. Otros opinan que la situación cambió por la libre decisión del humano al obedecer o escuchar una voz que no se le dio permiso a escuchar. Amigos, en mi opinión, ambas premisas son ciertas. Lo único que tenemos que llevarlas correctamente. Porque nosotros de alguna forma pensamos o le atribuimos poder a un ser ajeno a Dios y pasamos por alto que cada cosa creada por Dios tiene una función dentro de la creación. El humano recibió por recompensa lo que él buscó para sí mismo. Porque el Eterno le dio una opción. Le dijo a él, si tú escuchas mi voz, y eso lo parafraseo yo para que puedas entender lo que dice ahí, y no comes de ese árbol, no te va a pasar nada. Pero si no escuchas mi voz y comes de eso que te prohibí, te va a suceder algo peligroso y desastroso para tu vida. Y eso nos lleva a cómo el ser humano tiene la facultad dada por Dios de decidir qué voz va a escuchar. La voz de hacer lo correcto o la voz de hacer lo incorrecto. Si el humano no tuviese en su conciencia, amigo, el libre albedrío, entonces para nada serviría que fuera un ser humano. Sería como los ángeles del cielo, que no tienen libre albedrío, sino que hacen aquello por la cual fueron diseñados. Porque si usted piensa que el ángel malvado llamado el Satán, que la palabra Satán en hebreo significa opositor, que algunos llaman Lucifer, pero no se llamaba Lucifer. Si usted piensa que el ángel malvado fue creado para hacer lo bueno, en lo más mínimo. El Eterno lo creó para que hiciera una función y cuando él termine de hacer la función, él también será eliminado. Ahora, ¿qué función hace este ser? Pues en la semana próxima, con el favor del cielo, que continuaremos hablando de la sombra de lo que ha de venir y la función que hace cada cosa en la creación para entender el plan de Dios para cada ser humano. Vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar de cómo el libro de Revelaciones presenta qué significa el que el Satán será amarrado en cadenas y luego será soltado. ¿Por qué Dios va a permitir que el Satán sea soltado luego de que lo amarró? ¿Qué significa todo eso? Con el favor del cielo vamos a estar hablando de eso la semana próxima y así podrán entender lo que Pablo quiso decir cuando dijo, esto es sombra de lo que ha de venir. Mi nombre es Joseph, director Les Jaim. Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Con el favor del cielo, la semana próxima estaremos otra vez aquí en PAB 550 en otro programa más del Camino de Dios. Que tenga buena semana. Shalom.